Bueno, vamos a comenzar directamente con el análisis. Primero voy a saludar a mis compañeros que están aquí con todos los días tratando de abordar esta crisis de la Argentina, tanto política como económica. Facundo, buenas noches. Gise, buenas noches. Nicolás, buenas noches. Y agradecer la presencia con nosotros de Santiago Montoya, que es un especialista en políticas públicas y temas fiscales y también económicos. Buenas noches y gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Bueno, tenemos días de incertidumbre política, marchas y contramarchas por parte de los diferentes sectores políticos, de que los mercados no muestran nunca un dato alentador en este sentido. ¿Cuál es la evaluación general, en principio, que haces? Bueno, indudablemente el trasfondo de todo esto es una situación de incertidumbre política, ¿no? Es decir, nosotros hace bastantes años que venimos apuntándole permanentemente a la grieta, digamos. Esto es algo que se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo. Se ha estado trabajando alrededor de la grieta, buscando polarizar, y en cierta medida, digamos, sería sorprendente que no tengamos esto, digamos, porque además, cuando uno ve el conjunto de otras estructuras que tiene la economía argentina, es decir, la economía más, digamos, más promercado, más dinámica, más, digamos, liberalizada de Latinoamérica y exitosa es la de Chile. Sin embargo, digamos, Chile tiene muchos más controles, por ejemplo, ciertos encajes, ciertas restricciones para el movimiento de capitales, y en definitiva estar en un contexto de volatilidad política extrema como este que tenemos en Argentina, en ausencia de medidas en el campo económico que tiendan a amortiguar que los flujos de capitales se mantengan un poco más calmos. Bueno, nos exacerba la volatilidad y todo eso. ¿Qué tipo de medidas hizo Chile que nosotros podríamos aplicar? Por ejemplo, cuando vos tenés que, digamos, entrada de capitales, los chilenos amortiguan un poco eso, es decir, obligándote a tener encajes o porcentajes de los fondos que entran en ciertos tipos de tenencias antes de poder ir plenamente a entrar en una inversión financiera. Y cuando luego se trata de salir, también tienen, digamos, encajes, o sea, te podés llevar tanto a los 2 meses, tanto a los 6 meses, creo que a los 6 meses ya podés disponer todo. Yo no conozco a fondo, digamos, los detalles de las... que más que restricciones son diseñadas para suavizar, es decir, quiero que comprendamos esto. En Wall Street, cuando caen muy fuertemente los papeles, las acciones, nadie va a pensar que los americanos no son capitalistas, ¿no? Bueno, pero cuando caen muy fuertemente las acciones, un porcentaje, no sé si es el 15%, las retiran. Se retira la operatoria y se comprende, digamos, que en realidad tiene que haber algún tipo de burbuja especulativa, entonces las retiran durante un tiempo para que se normalice el mercado y la vuelven a poner. Ah, se preservan. Claro, se preservan, es decir, en cierta medida es evitar los movimientos extremos. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos, bueno, los afecta, ellos están muy conectados, la vida diaria del americano al movimiento de los valores de las acciones, porque hasta los pequeños ahorran en acciones, pero nosotros, por ejemplo, que estamos muy conectados al valor del dólar, y que, por ejemplo, los alimentos están conectados a eso, y que la pobreza es la que viene inmediatamente detrás de la variación de los precios de los alimentos, es un poco audaz estar en un contexto de volatilidad política sin preparar la economía para tratar de limar, aunque sea, las asperezas, ¿no? Hoy lo que se dio es que se conoció finalmente el comunicado, la calificación de Standard & Poor's y mencionó la palabra default. En esto es una palabra que en general alarma bastante a la Argentina. Voy a pedirle a Facundo Zonati que nos ayude con los temas económicos para entender bien el término y cómo exalta a todo el mercado y comprender también esto de que también hay otros términos que ponen en fiebre a la Argentina como es la reestructuración. Así es, Diana. Volvieron muchos términos conocidos para los argentinos a la plana de todos los diarios a partir, como bien decías, de la calificación que dio Standard & Poor's después del anuncio que hizo el ministro de Hacienda Lacunza, nos puso en un default selectivo, porque hay un default técnico puntualmente en lo que tiene que ver con las LETES y las LECAPs, que son los bonos en donde se posterga el pago en 3 y 6 meses, y el resto de la deuda que busca reestructurar el Estado argentino es en realidad a negociar de forma voluntaria con los acreedores, y por eso es selectivo. En realidad una parte de la deuda
de alguna manera se reestructura de manera impulsiva y el resto tiene que irse a negociar con los acreedores. Esto no es el único término, el default, sino también aparecen otros dos términos: reestructuración o reperfilación de la deuda. Eso tiene que ver también con el Fondo Monetario Internacional, porque forma parte de los acreedores del Estado argentino, y la diferencia entre reestructurar y reperfilar puntualmente tiene que ver con el caso puntual de reperfilamiento en cambiar los plazos de la devolución, pero no el monto ni los intereses. En el caso de la reestructuración es más complejo, Argentina también ya lo vivió y incluye otro tipo de cambios. Es decir, se cambian las condiciones de la emisión del bono, tanto del capital como de los intereses. Un poco quería saber las respuestas políticas. Sí sé que tuvieron también estos términos de puertas para adentro en el gobierno. Claro, bueno, salieron en voz baja, ¿no? Algunas fuentes con las que hablé, esto pasó a las 8 de la noche, lo de la calificación de Standard & Poor's, después de muchas reuniones que hubo hoy, salieron a minimizar un poco, a bajarle el tono a la calificación. ¿Qué dijeron? Esto ya lo esperábamos, era previsible, es una calificadora de riesgo. Pasó en el 2014, en el gobierno de Cristina Kirchner, y no pasó nada. Seguimos con el mismo plan, mantenemos todo por supuesto, estamos preparados, tenemos poder de fuego, salieron a decir, para ver qué pasa mañana con los mercados. En eso se referían a que hoy hubo una resolución temprano entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Acordaron que van a concentrar en el Banco Central todas las operaciones del mercado de cambio, va a estar en el central. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan las ventas diarias que hacía el Tesoro de 60 millones de dólares por día con plata que había enviado al fondo? Bueno, eso se va a discontinuar y lo que van a hacer es que ese dinero va a pasar al Banco Central. Creen que de esa manera es más eficiente y de alguna forma lo van a poder usar a discrecionalidad, no solo 60 millones de dólares por día. Con lo cual dicen, tenemos poder de fuego. ¿En qué los complicó un poco? En la palabra default. Porque hoy Lacunza y Macri en la reunión de gabinete que estuvieron instruyendo a todos los ministros sobre el plan, una de las cosas que le pidió el presidente es que no hablen de default, que no usen la palabra default, que salgan a explicar cómo es el plan, pero sin usar esa palabra. Entonces, en ese tema es probable que ya no tienen más argumentos para decir reperfilamiento, pero en lo demás, en lo que hace al plan, dicen, por lo menos hoy, a las 8 o 9 de la noche, decían que seguía todo igual. Santiago, ¿usted cómo evalúa la palabra default en la calificación de Standard & Poor's? ¿Es alarmante o no es alarmante? ¿Es una calificadora más? ¿Hay que bajarle el tono, como dice el gobierno? No es una calificadora más, es decir, es una calificadora importante. De todas maneras, yo creo que en la situación que se encuentra Argentina, a ver, que algo incluya la palabra default, aunque después le agregue selectivo, así como el reperfilamiento, en realidad intenta hacer una reestructuración light, podríamos decir. Claro. Una reestructuración de bajas calorías, pero yo creo que indudablemente no es una buena noticia, pero me parece que es una situación de una raya más al tigre en este contexto, ¿no es cierto? Es decir, verdaderamente, con los niveles de riesgo país que nosotros estamos teniendo, indudablemente, aunque no hayamos tenido previamente una calificación que incluya la palabra default, la realidad es que no estás pudiendo acceder al mercado a que te presten nada. De hecho, ya la semana anterior, hace 10 días aproximadamente, ya tenía tablas con las cotizaciones de los bonos, incluso los más interesantes, como el Bonar 24 y algunos de uno que vence el año que viene, que estaban en 57, digamos, el año que viene está pagando con cupones y todo 112. O sea, son valores de reestructuración, son valores digamos, que no flotaba la palabra default todavía, pero que si yo dijera es el default, vengan, vamos a reestructurar esta deuda pateando plazos y vencimientos, que es lo que no se ha hecho ahora, posiblemente el bono que recibiría a cambio tendría una cotización como la que ya estaban teniendo los papeles argentinos. Es decir, en realidad era como toda una situación donde todas las variables nos estaban mostrando que estábamos en una realidad de default, pero nadie lo decía. Así que me parece que está más allá de los términos. Santiago, en ese sentido, digamos, post-paso, las calificadoras de riesgo, no solo Standard & Poor's, también Fitch, habían bajado la calificación de la deuda soberana argentina y en ese sentido es una cuestión política que
se baje la calificación, una cuestión económica? Porque Mira, se cambió, digamos, post-paso y ahora vuelve a caer, pero el dinero que tenemos en el Banco Central es siempre el Es el mismo. mismo. bueno, hay dos cosas ahí. A mí me parece que la economía argentina está un poco demasiado castigada para la realidad de lo que debería estar. Es decir, ciertamente nosotros tenemos un problemón, porque no se olviden que la economía no es solamente la economía, aparte, pues empecemos porque es una ciencia social, no está en el campo de las ciencias exactas, o sea, hay seres humanos adentro y tenemos una pobreza que vuela. Así que ninguna economía podría estar bien, por más que hablen de los fundamentos macroeconómicos, cuando la gente que está adentro está mal. Dicho esto, de todas maneras, algunos fundamentos macroeconómicos de Argentina o las realidades no dan, me parece, para que vuele tan alto algunos de estos indicadores de desconfianza. Pero sí hay un elemento económico concreto y es a medida que yo vendo dólares para tratar de atender a la demanda de formación de activos externos y a la salida de capitales, verdaderamente yo estoy afectando la capacidad de cumplir con las obligaciones en el corto plazo. De hecho, antes de las ventas de los últimos días, ya era muy difícil que, suponiendo los plazos institucionales normales del 10 de diciembre o hacia el final de este gobierno o hacia el comienzo del otro, no hubiera sido necesario alguna medida, al menos como esta que se tomó ahora. Es decir, ya no estaban cerrando los números porque vos estás vendiendo dólares que originalmente eran previstos para atender una situación de pagos de bonos. Y no nos olvidemos además que nunca se hicieron simulaciones partiendo de la base de que licitaciones de letes iban a tener una renovación nula o del 5%. Pero de nuevo tiene que ver justamente con el resultado de las PASO. Previo a eso las acciones volaban, pero hacia arriba, las empresas cerraron en No, eso récords fue el el viernes. nada El viernes más. previo. Recuerden que hay una investigación judicial porque esa movida del viernes está sospechada de haber sido una burbuja inducida, ¿no? De todos modos, venían subiendo las acciones y recuperando terreno, y también las letes se iban renovando normalmente y después de las PASO cambió. Por eso la pregunta es, ¿tiene que ver el condimento político por encima del económico o la Argentina, el problema histórico es el problema económico? No, si me permitís, digamos, expresarlo de esta manera, la realidad es que yo creo que lo que subyace detrás de toda la desconfianza en la economía y de estas variables que se mueven de una manera casi errática, yo lo digo más bien en ciclos del orden de los 3 o 6 meses, que parece que las cosas van un poco mejor y de repente empezamos otra vez en un tobogán y parece que van un poco peor, y son ciclos del orden de los 3 o 6 meses, al menos en los últimos años, pocos años. Yo creo que en realidad el fundamento de todos los problemas económicos es político, es decir, nosotros no estamos siendo capaces de resolver los problemas de la economía argentina, los de corto plazo, que son los que hacen al repago, es decir, yo necesito un superávit primario de 3,5 puntos o de 3 puntos para poder decir, bueno, acá tengo una proyección a largo plazo de que esta deuda la voy a poder pagar. Si yo no tengo ese superávit, yo sé que se ha hecho un esfuerzo enorme para llegar a un, no sé, menos 0,8, no sé cuánto vamos a terminar este año. Pero quiero decirle que un país europeo puede vivir con eso, nosotros no, porque nosotros como tenemos esta desconfianza, si no generamos un espacio fiscal para pagar la deuda, vamos a tener incertidumbre de corto plazo. En el mediano y en el largo plazo, las incertidumbres argentinas tienen que ver con temas que la política argentina no ha podido resolver. Por ejemplo, nuestro bono demográfico, es decir, el hecho de que somos más jóvenes, antes que una pirámide poblacional envejecida, y eso, digamos, eso a los países les da un impulso adicional, se agota hacia el 2035. A medida que eso se va agotando, que no se agota en el 2035, se va agotando un poquito todos los años, vos necesitas acomodar todos tus sistemas de bienestar, o sea, el sistema previsional y los demás sistemas que hacen al gasto público, a esas nuevas realidades. Ahora, nosotros intentamos, después del triunfo del gobierno en 2017, hacer una reforma previsional que en realidad era, diría, debe ser la 100ª parte en su contenido de lo que necesita reformar Argentina para adecuarse a estas nuevas realidades. ¿Qué pasó? Casi destruyen la ciudad de Buenos Aires y la mini, o sería nano-reforma, porque era una reforma chiquitita así. Pero es importante lo que está diciendo. No pasó. Entonces yo te digo, acá hay un refrán que dice el que puede lo más puede lo menos. Yo les propongo cambiarlo y digamos, el que no puede lo menos no puede lo más. Claro. Si yo no pude hacer esa reforma, ¿saben por qué les digo? Miren, yo voy por ejemplo, tengo algunos mandatos de venta de algunas cadenas de supermercado, algunas empresas en mi tarea profesional,
me reúno con ellos, con los clientes, con unos inversores extranjeros y siempre aparece uno en la punta, que generalmente con anteojos gruesos, y sale y dice, pero dígame, en 15 años ustedes, ¿cómo van a resolver este tema? Porque van a estar pagando. ¿Por qué? Porque dicen, voy a empezar a operar en un país que tiene una incertidumbre estructural de fondo que no puede resolver. No, y además todo a largo plazo, sí. Básicamente en esa línea, ¿no? Si un gobierno intentó como dice que no usted, puede lo menos, una no puede lo más. centésima parte de una reforma de las necesarias. Sí. Y el otro signo político que puede llegar a reemplazarlo, si los números se repiten, no cree en esa necesidad de reforma. ¿No cree? O por lo menos dice que no la va a llevar. Si hubiera creído, la hubiera acompañado en su momento, ¿no? No, la verdad que no lo sé. No, la estuve reforma adentro de eso. laboral dicen que no, como... La previsional tampoco. Claro. Ahora, ¿cómo afecta eso al ciudadano medio? Porque estamos hablando de inversores, estamos hablando de gente que tiene bonos, estamos hablando de gente que tiene gente que puede comprar dólares. Ahora, ¿cómo va a afectar todo esto y lo que va a pasar mañana con los bonos argentinos y todo eso a una persona que va caminando por la calle, que cobra un sueldo a fin de mes y que no tiene ni bonos, ni intereses, ni acciones, ni nada? ¿En qué afecta esta crisis a la economía Real. del hombre Bueno, común? pero, a ver, la crisis tiene una expresión muy clara que, digamos, la volatilidad que es el dólar y la tasa de interés. Hace poco unos colegas de ustedes me preguntaban, como si yo fuera mago, ¿qué valor debería tener el dólar o podría tener el dólar? ¿No está bien en 60 o en X pesos? Y yo le digo, mire, yo le voy a decir el valor que tiene que tener el dólar. Entonces dijeron, este loco va a decir un número como si fuera Nostradamus. Y yo le dije, no, el valor del dólar sería aquel valor que sea estable con una tasa de interés baja, o sea, 2 puntos reales por arriba de la inflación, y simultáneamente el valor del dólar al cual todo el campo liquidara su producción y no especulara con guardarla en cero bolsa ni nada esperando por un dólar 3.000 más pesos alto. más o menos. Claro. Entonces, digo, podría ser. Entonces, digo, usted me pregunta, ¿de qué manera afecta al ciudadano común? Bueno, todo esto me genera inestabilidad cambiaria. Para poder intentar contener el dólar, lo estoy matando con la quimioterapia de la tasa de interés a la economía real. Todo eso además se me traslada al precio de los alimentos del dólar y la expectativa de devaluación futura. Y obviamente, digamos, afecta el capital de trabajo de las empresas, genera desempleo y además la recesión ha llevado a las empresas a cambiar la forma de establecer los precios. Y ya la libre competencia de los mercados yo diría que está pesando menos. ¿Cómo se corta ese círculo? Porque es cada vez más rápido la especialización. El dólar se siente presionado por la inflación, entonces se aprecia. La apreciación se traslada a precios, la última vez se trasladó en 24 horas. Bueno, es el camino de una crisis. Vamos camino a una crisis. ¿Cómo se Ya corta? estamos en la crisis. Bueno, sí, no, yo Vos espero hablás de una que crisis esta sea mayor, espero que esta sea la peor parte de la crisis. Ahora, recién planteábamos en la apertura que estamos en una Argentina en crisis, que todos los números siempre, día a día, ya parece que convivimos con los mercados en negro y la suba del dólar y del riesgo país. Y la pregunta es, usted, de aquí al 10 de diciembre, ¿ve al gobierno con herramientas, como decía recién Gise, como para poder mantener esta situación? Como decíamos antes, bueno, en este caso agrego, esto no es un concurso de herramientas tecnocráticas que aplicar. Se necesita indudablemente algún tipo de entendimiento político para poder... Esta vez en realidad vamos a tener que madurar. Igual porque- quieren llegar a octubre, ¿eh? Así, no sé qué va a pasar después. Sí, yo creo No que aspiran yo tanto creo que va a a eso. ser Después una de lucha. llegar a octubre Bueno. a diciembre. Va a ser una Bueno, lucha. pero va a ser otra situación. Va a con un ser una presidente lucha electo. día a día y con suerte semana tras semana. No sé si podemos pensar tan largo plazo como octubre, desafortunadamente. Pero decía, yo Largo creo... plazo octubre. Largo plazo, octubre. Así estamos. Y sí, yo creo que me parece que la audiencia va a estar de acuerdo con nosotros que poder pensar 2 o 3 semanas para adelante ya nadie lo hace. Por ejemplo, estas medidas de ayer, a ver, el gobierno ha estado tomando medidas apurado. La medida de reducción del IVA a los alimentos para favorecer a los pobres, indudablemente es una medida cuyo el objetivo de tratar de favorecer la canasta alimentaria, creo que nadie bien nacido podría estar en desacuerdo. Pero verdaderamente estuvo muy mal implementada, mal negociada políticamente. Es decir, si yo quisiera hacer eso, lo tendría que hacer
focalizando el beneficio, especialmente hoy los planeros, los jubilados, todos reciben una tarjetita donde entonces yo le devuelvo inmediatamente, le acredito el IVA en devolución en el momento de la operación. Y la verdad que yo compro hasta en las verdulerías y son de barrio, te cobran con el aparatito y con el teléfono, tienen ahí el sistema para cobrar, así que yo creo que es perfectamente posible que se hubiera hecho mucho mejor. Que sea dirigido a los sectores que lo necesitan. Claro, que sea focalizado a los que lo necesitan. Y el caso de las medidas de ayer, todavía está digiriéndolos la economía. Yo les quiero advertir de que vamos a tener más de un problema en las supuestas personas no humanas, digamos, que serían las afectadas. Vamos a encontrar con muchas empresas, muchas de ellas pymes, que de forma legítima y genuina para intentar defenderse en este contexto económico tan volátil, manejaban un programa financiero con participación en fondos comunes de inversión. Y no sé si están al tanto que ya mañana hay varios muy importantes de los que estaban siendo ofrecidos hasta en los home banking que no están abriendo. Es decir, ahí podría estar tu papá, el mío, la pyme, claro, cualquiera, digamos. Y va a haber justo en una fecha donde ya empiezan las liquidaciones de sueldos. Es decir, cuando estamos hablando de todas estas cosas, me parece que a lo que quiero llegar al punto es que me parece que estamos detrás de los acontecimientos, no estamos con la iniciativa y además estamos apurados intentando poner parches y los parches Santiago, no salen usted dice bien. que afectar a las personas jurídicas va a terminar afectando indirectamente a las personas, a la sociedad, a los que tienen que cobrar el sueldo, para que quede bien claro. Claro, claro, exactamente. Yo digo que detrás de las personas no humanas, en muchos casos, hay personas humanas. Van a tener, por ejemplo, me Igual entero, en el caso de los fondos de inversión lo modificaron eso, ¿eh? Sí. Ya dijeron hoy pero, que no van a ser afectados cajas las personas. por ejemplo, recién me estaban diciendo de una de las financieras más grandes del país, clientes de ellos que son cajas de previsión, por ejemplo, del colegio de tal, del colegio de tal otro. O sea, hay jubilados atrás de eso. Claro. Y no los vas a... es decir, desde la normativa va a ser muy difícil. Todas estas son cosas, van a demorar días, seguramente con buena voluntad lo van a hacer, pero quiero decirle que se han metido en un berenjenal donde alguien va a tener que analizar caso por caso miles de casos. Santiago, lo invito a quedarse. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos para seguir analizando toda la situación de la Argentina. Ya volvemos. Y estamos aquí analizando la crisis de la Argentina con Santiago Montoya en los estudios del Canal de la Ciudad. Y me gustaría saber, porque veníamos analizando toda la situación con la perspectiva desde el gobierno, dado que los números aparentemente benefician a Alberto Fernández, si usted ve que puede tener herramientas el espacio de Fernández para poder atacar la Argentina que se viene después del 10 de diciembre en este sentido, y si es muy diferente a lo que podría ser Macri. Yo creo que Alberto Fernández tiene, yo creo que él tiene una gran capacidad. El tema es que logre, digamos, amalgamar todo eso, convertirlo, digamos, en la base política que necesita para tomar el toro por las astas. Yo siento que Alberto Fernández cuenta con algo que históricamente en Argentina ha sido bastante poderoso para hacer cambios, que se llama el peronismo unido. Es decir, de alguna manera, digamos, hay un lema que dice que cuando un peronista gana, todos los demás peronistas acuden en su ayuda. Sí, se encolumnan. Claro, se encolumnan. Eso llevó, por ejemplo, a Guillermo Calvo, que nadie puede pensar que simpatiza con el peronismo ni con nada, digamos, de lo que represente o lidera Alberto Fernández en este momento, a decir que, bueno, que le parecía que eso era la mejor opción para Argentina para poder hacer un montón de cosas importantes que hay que hacer y que claramente, digamos, con esa base política que Alberto Fernández puede llegar a amalgamar, sí se podrían encarar. Por supuesto, el contenido tendrá que ser un contenido lógico de acuerdo a las restricciones políticas de lo que implica la base política de Alberto, pero asimismo lo que están pidiendo... Hay una tensión en las bases entre claro, un sector más kirchnerista vinculado al latinoamericanismo de la patria grande y la izquierda de principios del siglo XXI y un sector mucho más con una cosmovisión más globalista. Bueno, sí, pero también hay que decir que indudablemente que es un espacio que tiene su densidad política, ¿no es cierto?
Pero yo le quiero recordar que cuando eran los tiempos del primer mandato del gobierno, hablamos de la parte económica, del gobierno que ahora, digamos, intenta volver liderado por Alberto, no había tantas discusiones, y les digo, cuando una economía está funcionando y está produciendo el efecto mágico que produce una economía, que produce riqueza, y después se puede discutir cómo se distribuye, pero primero hay que producirla, muchas de estas discusiones políticas se zanjan o por lo menos se demoran en el tiempo. Yo creo que si Alberto consigue convertir esa base política que él tiene y el triunfo electoral en algunas medidas que sean suficientes por lo menos como para empezar a mover la máquina, y eso empieza a generar oxígeno para los actores que están muy fuertemente castigados ahora, él podría tener crecientes dosis de apoyo. Por ejemplo, tantos que hablan de hacer cambios en algunos regímenes que son estructurales, le quiero decir que la experiencia de la mayoría de los países es que, salvo contextos catastróficos como haber tenido una guerra masiva o algo así, en general esas reformas estructurales es mucho mejor hacerlas cuando la economía y el país está en marcha que cuando no está en marcha, ¿no es cierto? Santiago, Alberto hizo campaña, y la gente que yo conozco que lo votó hizo campaña con el 2003, con la figura de Néstor, con que yo estuve en ese periodo, ¿no? Que fue un periodo de soja al 600. Y hay esperanzas de que hay gente que cree que va a asumir Alberto y que se va a poder volver a hacer eso. ¿Se va a poder volver a hacer eso? ¿La economía se va a solucionar así de un día para otro? Mire, le aseguro que no. Es decir, hay un efecto balsámico o un efecto como... Yo suelo poner el ejemplo de cuando uno va al dentista, ¿no? Y que uno recibe la anestesia y después el tipo le hace un agujero en un diente con el taladro y usted no lo siente, y después lo tiene que arreglar antes que la anestesia se agote, ¿no? Es posible que el gobierno al comienzo pueda tener un poquito de efecto balsámico. No tengo gran expectativa porque la gente la está pasando muy mal, pero de todas maneras, digamos, pienso que en una de esas hay unas mejores expectativas, hay Luna de miel. Una pequeña luna de miel. Eso podría ayudar, digamos, a que se abra, digamos, aunque sea lo que le llaman un rebote de gato muerto. Es decir, hoy en día está la economía tan caída que cualquier mejora podría ser muy bien recibida. Es lo que le pasa al peronismo siempre. Claro. El peronismo Sí, pero, agarra, vuelve y ya explotó todo y tiran, lo decía Luis Tonelli el otro día, un gato muerto rebota en el medio del caos. No, esta vez no va a pasar así porque va a ser un efecto muy limitado. No creo que tenga, por supuesto, margen. Si de repente lo que nosotros producimos y exportamos pasa a valer el triple internacionalmente, en una de esas nos ayuda, pero no estoy viendo eso. A mí más bien me parece que se requiere un empujoncito inicial y mucha buena praxis para hacer las cosas. Usted me preguntaba por qué podríamos esperar que lo haga si el contexto no es el mismo. Yo creo que efectivamente el contexto es completamente distinto, la gente no tendría que esperar que pase igual, pero yo creo que hay algo que nos ha mostrado el actual gobierno. Yo voy a dejar de lado el tema de las malas intenciones y de todo eso. La verdad, no es que digo que no pueda haberlas, yo no me quiero meter en eso. Lo que sí creo que este gobierno ha detonado es lo siguiente, que se pensaba que había una cantidad de gente que hacía las cosas muy mal y que trayendo gente que era muy exitosa en hacer las cosas bien en un ámbito privado, esto iba a hacer que todo funcionara mucho mejor en el ámbito público. Y yo creo que salvo algunas excepciones que son más bien contadas, porque si fuera la mayoría no nos iría como nos está yendo, en general lo que se está viendo es que no es tan fácil trasplantar o improvisar gente que no tiene la experiencia de manejarse en el contexto político, que es muchísimo más complejo que una empresa. Son distintas, no son iguales, y en algunos aspectos manejar el sector público, por más que parezcan burócratas y no dan ganas de respetarlos, pero la realidad es que es muy Usted difícil. hace foco más que nada en la mirada social. No, yo lo que tener hago, en cuenta yo lo lo que social. hago foco es tener un equipo con experiencia en políticas de Estado. No es lo mismo que querer improvisarlos, por más que sean los gerentes más exitosos de empresas privadas. Entonces, me parece que lo que hay que tomar de Alberto no es necesariamente la expectativa de que va a repetir lo del 2003. Es la expectativa de que, tenés un tipo que sabe cómo funciona la botonera del Estado, que va a tener seguramente un equipo que sabe cómo funciona la botonera del Estado. Y esto
digamos, y que creo que el equipo que va a presentar Alberto va a ser el mejor equipo que él pueda armar, y me parece que no es poco, siendo que es un hombre, él no ha sido deportista, no ha sido cantante en su etapa anterior, él es un cuadro político. Y yo siempre he sido un convencido, por más que en la Argentina, por ejemplo, hay un libro de Obama que dice La decisión de competir, sería en español, que básicamente lo que él describe es, antes de dedicarse a la política, porque primero fue senador, lo que él dice es, que era muy difícil meterse porque la política es una porquería y todos sus amigos le decían, ¿cómo te vas a meter en esta basura? Y él dijo, no, pero la única manera de cambiar la realidad es meterse en esto. Entonces yo digo, yo sé que la política a la gente no le gusta y está desvalorizada, pero es un político el que nos va a sacar adelante y no un improvisado. Santiago, usted da por sentado que Fernández va a ser el próximo presidente. La pregunta es, ¿cuándo va a asumir? Ese es el gran miedo que tienen los argentinos. Mire, si se van a cumplir los plazos constitucionales. Mire, a cada uno, incluso familiares, amigos que me dicen eso, les digo, no me gustaría faltarle el respeto al pueblo el día a la elección. Cuidado que yo creo que sí, que tiene todas las de ganar, pero esperemos, no, cuidado con el pueblo, porque el pueblo nos va a hacer tronar un escarmiento si es que le faltamos al respeto. A toda la clase política. Entonces a todos. Entonces yo digo, primero que nada, a la elección hay que respetarla. Creo que sí, que está muy bien posicionado, y me parece que si tuviera que dar mi opinión, creo que sí, que tiene las de ganar, pero no podemos darlo por seguro. Esperemos que se cumpla el plazo institucional. Lo único que quisiera hacer es una expresión de deseo, porque acabamos de decir antes en esta charla que me parece que es semana tras semana, con suerte, que vamos a poder ir viendo esto, ¿no? Santiago, me gustaría que Giselle nos haga también una lectura con información política sobre este proyecto que se va a enviar al Congreso, bueno, ¿no? justamente que fue uno de los anuncios de la Junta hablando de del ayer. tema institucional. En el gobierno, después dicen que no sigue todo igual. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a sacar el DNU con la deuda de corto plazo, esto de que hablábamos de los títulos, las LETES, las LECAP. Ese DNU va a ir, obviamente lo pueden analizar si quieren en el Congreso. Es lo que más les importa a ellos. No les importa tanto el proyecto de ley, o no tienen tantas expectativas del proyecto de ley que va a ir al Congreso, que es esa parte de los bonos emitidos en pesos bajo legislación argentina, que tiene que pasar por el Congreso y que es lo que están esperando también los legisladores de la oposición para ver cómo es esa letra. Eso va a ser voluntario, con lo cual ahí no hay problema de default. Saben en el gobierno que eso seguramente no va a salir rápido, pero no les preocupa tanto porque los vencimientos de esos bonos recién son para el año que viene. Ellos lo que necesitan ahora es lo del DNU, que representa el 10% de los tenedores de esos títulos que son institucionales, lo que habíamos hablado antes, y que representa un monto de 8.000 millones de dólares. Eso es lo que necesita el gobierno, dejar de pagar ahora eso, teniendo en cuenta que el desembolso que tiene que hacer el fondo de 5.400 millones de dólares todavía no llegó. Creen que va a llegar tarde, pero eso no lo podemos saber. Algunos dicen que no va a llegar. Entonces ellos, despejando esto y no pagando esos 8.400 millones de dólares, ellos dicen que llegarían por lo menos a octubre, porque la prioridad es mantener el dólar estable y que no pase los 60, o sea que 60 más, menos, pero mantenerlo estable. Dicen que no temen que lo volteen en el Congreso porque el Congreso tiene tiempos, ¿no? Que se tienen que cumplir para hacer cosas y tendría que pasar por las dos cámaras. Entonces ellos creen que teniendo ya eso podrían por lo menos tener este respiro de dinero. ¿Es así, Santiago? ¿Cómo lo ve usted? ¿Se puede llegar bien contando con ese dinero, con un DNU? Yo pienso que el DNU... es decir, el DNU es un instrumento que ya lo que, digamos, me parece que puede ser operativo desde el momento en que es emitido. Después el Congreso lo tendrá que ratificar, digamos, pero... Por eso. Yo creo que esa ingeniería es una ingeniería finalmente operativa, ¿no es cierto? Obviamente a nivel político va a haber unos que van a decir, que ya lo están planteando, de que cuando han tomado muchas deudas, incluso el acuerdo con el fondo, no pasaron por el Congreso, y que ahora que llega el momento de atender todo este desastre, quieren pasar por el Congreso para que la oposición también avale todo esto.
estamos en el problema del huevo y la gallina, porque era cierto, digamos, que en algún momento pudo haber intervenido otros sectores políticos para avalar algunas de las medidas previas de gobierno y que el gobierno no les abrió el juego y que ahora cuando está apurado acuden a ellos. Pero por otro lado también es También verdad lo que así estaban deberían pidiendo. manejarse las No, cosas. además estaban pidiendo. Es como el tema del reperfilamiento, como decimos Claro. si tomamos el diccionario moderno el reperfilamiento, es decir, entiendo que Alberto Fernández reclamó o pidió eso, digamos, sugirió al gobierno, y Labaña también, que lo viene planteando hace tiempo, que use el apoyo internacional que tiene el gobierno para pedirle al Fondo Monetario replantear todos esos vencimientos. Por otro lado, digamos, y en realidad el gobierno sale y toma las sugerencias de la oposición y las plasma a su modo en este instrumento que usted describió recién. Pero por otro lado, la oposición también se encuentra con que el 60% de las LETES, que son en realidad bonos del Tesoro que son de muy corto plazo y que en general son respetados. Es decir, yo no estoy seguro, no sé si ustedes tienen clara la historia, pero no sé si no es la primera vez que se dejan de pagar LETES. Porque en general la LETE es un bonito, digamos, que se lo trataba de cuidar y que en otros canjes no han entrado. Es decir, haber dejado de pagar las LETES, además de decir que el 60% de esa cuantía, que afecta creo que al 80-85% del volumen en monto, lo va a pagar el otro gobierno apenas asume, no estoy seguro que era el reperfilamiento al cual se refería la oposición cuando lo sugería, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay un amplio espacio para que se tiren con todo con esa... Bueno, esto va a dar para largo, porque en definitiva también hay que ver si los anuncios, cómo se llevan a cabo a cada día y las consecuencias que tienen día tras día en esta Argentina en crisis. Mire, tenga claro que como en las viejas imágenes de domadores ya estas cosas por suerte no se ven, pero antes había en el circo ponían domadores de leones. Sí. Y yo ando por ahí cuando tengo alguna presentación en algún lugar, pongo una imagen que tengo acá en el aparato, la proyecto, que es un domador que está dentro de una jaula y hay 4 leones. Uno de los 4 leones era esto de las LETES, pero hay otros 3 leones, pero nosotros estamos hablando acá como si de esto dependiera la solución o no solución definitiva de todo. Pero quedan 3 leones, están las LELIC, claro, están los que le llaman algunos Argent dólares, que son los dólares que se han depositado en los bancos y que los depositantes tienen derecho a recuperar y que lo están haciendo, de hecho, a un ritmo, quiero que sepan, es 1% hasta hace 2 semanas del total de 31.000 millones, 2% la semana pasada y ahora está convergiendo al 3%. O sea, los están retirando. Uno podría decir, están los dólares, no se preocupen. Yo les digo, miren, no, porque 15.000 de esos 31.000 millones fueron prestados bien prestados, a empresas exportadoras que generan dólares pero que están prestados, o sea, claro, tienen un plazo de devolución. Entonces una empresa que se llama una cerealera, entonces yo digo, ese es el segundo de los leones, que ese ritmo de retiros no vaya a terminar generando un problema de que los dólares no estén cuando alguien retira. Después el tercer león sería el tema de la deuda del Tesoro en dólares y el cuarto, la deuda del Tesoro en pesos, digamos, se han metido con estas últimas 2. Pero hay otros leones que todavía pueden estar ahí al ataque. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el análisis. Seguramente lo vamos a volver a invitar, porque esto es de largo análisis y data. Ojalá pueda estar presente de nuevo. Muchas gracias. Vamos a un corte, enseguida regresamos.